decirles de que muchos todavía no han presentado ese trabajo y he visto el perfil más o menos de cada uno de ustedes en las respuestas que han hecho. He visto que no han copiado, porque son diferentes las respuestas de unos a otros. Raro por ahí uno, pero la mayoría han sido casi independientes en sus respuestas. Hay muchos términos que todavía no están manejando bien, no están todavía centrando lo que es la parte neurológica. Entonces, como este es el primer taller, vamos a tratar de avanzar y tratar de afirmar, consolidar los conocimientos. Y para aquellos que todavía no están tan metidos en la neurología, ya les comento de que ha pasado una semana de nuestro inicio de curso. Ya estamos en la segunda semana, la próxima es la tercera y la siguiente es el examen. Entonces ya estamos ya finalizando esta parte, así que el tiempo no perdona. ACB, en estas guías, lo que se llama el curso Soporte Vital Neurológico, es una de las prioridades el ACB, pero no es la única. Tenemos la epilepsia, tenemos el síndrome de Guillain-Barré, tenemos las meningoencefalitis, tenemos patologías que son de manejo diario, como el día de hoy. Estuvimos pasando por emergencia y viendo un paciente y tuvimos la oportunidad de aprender de un paciente que tuvo una crisis epiléptica tónico-clónica generalizada en nuestras manos. Hemos sentido lo que el paciente se movía, cuánto tiempo duraba, qué características tenía una fractura de cráneo. Entonces, eso nos va a pasar en cualquier momento. El médico tiene un principio básico, elemental, es no hacer daño, y segundo, es hacer el bien a las personas. Entonces, para hacer el bien y no hacer daño, tenemos que tener una situación de conocimientos bien estructurados, y ustedes están próximos a poner en práctica esos conocimientos estructurados. Y una de las áreas en las cuales ustedes van a desenvolverse es el área de emergencia. Van a estar sentados en un área de emergencia, los van a dejar ahí y van a decir, me avisas cuando pase algo y tú tienes que estar preparado para recibir esa emergencia. Entonces, este curso que vamos a hacer durante estas 3 semanas siguientes es para poderles enseñar en neurología las características de un paciente que tenga esto. Pero principio básico de lo que vamos a aprender es en la primera hora de su inicio. Ojo, estás sentado ahí en el servicio de Goyeneche, en el Honorio, en donde hagas tu internado, y de pronto te va a llevar un paciente en una camilla, en una silla de ruedas, y tú tienes que desenvolverte y estás contra el reloj. No puedes caminar desesperado, sino tienes que caminar a paso firme en esa primera hora de contacto con el paciente que venga a emergencia, obviamente en el capítulo de neurología. De igual manera, pues harán en gastro, en neumo, en cardiología, en todo lo demás. Pero en neurología nosotros tenemos esta estrategia de manifestarles, porque no hay paciente que no venga, ¿por qué viene? Porque me duele la cabeza, porque tengo mareo, porque no puede hablar, se ha desmayado, se ha caído, se ha golpeado. O sea, hay muchas características que ocupa la neurología y eso ustedes tienen que estar preparados. Entonces, en ese contexto vamos a avanzar. Este es el área en el cual ustedes van a desarrollar sus prácticas de simulación en la Facultad de Medicina en el tercer piso. Se van a reunir primariamente con un tutor, en este caso es el doctor Hernández. Este tutor les va a dar las pautas y estamos avanzando hoy día justamente esas pautas para no perder tiempo, porque la práctica empieza a 9:15 de la mañana de la próxima semana y ustedes ya van a tener ya la capacidad de saber lo que van a hacer. No va a ser una sorpresa, oh, no puede ser, me hubieran dicho para leer, no, nada. Entonces ya nos estamos preparando en este momento. En una segunda foto tenemos al monitor, que es el doctor Hernández, que finge ser el paciente y también finge ser el tutor. Entonces, en las guías está establecido de que tenemos que ponerles casos clínicos. Hay un programa de más o menos 1000 casos clínicos, quizá más, donde al azar nos pueden poner cualquier caso clínico de cualquier paciente neurológico, donde se califica al tutor y se califica al alumno. Entonces el tutor debe saber llevar a efecto esa práctica y el alumno debe desarrollar la práctica. Y entonces hay un programa donde tú tienes que chequear, hacer el famoso checklist. ¿Le preguntó su nombre? No, X. ¿Le preguntó su nombre? Sí, check.
¿Le preguntó cuántos años tenía? Sí, check. ¿Le preguntó sus antecedentes? Sí, check. No le preguntó antecedentes, X. ¿Le tomó el hemoglucotés a ese tipo de paciente que es compromiso de conciencia? No, X. Entonces, en esta secuencia de manejo de paciente de urgencia o emergencia neurológica, tenemos que estar preparados en hacer una especie de correlación desde que el paciente ingresa hasta que el paciente resuelve su problema de salud. Entonces, esa primera hora es vital para nosotros. Ahí tienen al tutor que está fingiendo. Ustedes le preguntan al paciente, el paciente es un robot, obviamente. Señor, buenos días, siempre la identificación. ¿Cuál es su nombre? Y el paciente de repente no te contesta. No te contesta. Como esta mañana, señor, ¿cuál es su nombre? Y mantuvo la mirada fija, fija. Y le digo, ¿cuántos años tiene? Y comenzó a tener la mirada fija y a convulsionar en mi delante, ¿no? Entonces, delante de tus compañeros, ¿no? Entonces, vamos a estar en ese escenario. Y en ese caso el doctor te va a responder cómo se llama, qué ha pasado, de repente es el hijo, de repente es el padre, de repente es el bombero, él va a simular un caso clínico ya experimentado y va a poner en práctica con ustedes. Entonces ustedes en esa segunda escena tienen que estar preparados porque van a rotar. En un momento van a ser ustedes alumnos, luego van a ser enfermeros, luego van a ser técnicos rotatoriamente, porque son un equipo de trabajo, no vamos a tener una enfermera, un técnico para que hagamos la simulación, pues no funciona así. Ya al azar se coloca en ese momento quién va a ser técnico, enfermero, y también los chicos que quedan van a ser alumnos que han ido a la práctica, están ahí, y los alumnos van a ser pues, mudos, tienen que colaborar, tienen que preguntar, y el alumno, el alumno que está a cargo de la práctica va a explicar, chicos, esta es la tomografía, como ustedes pueden ver, es un corte axial, este es un hemograma que muestra una leucocitosis con desviación izquierda, miren, tiene plaquetas bajas, parece que está haciendo un síndrome, ¿no? Digamos, mieloproliferativo, etcétera, etcétera. Entonces, el interno tiene que describir la tomografía, describir los exámenes, describir los hallazgos, verificarlos, controlar las funciones vitales, verificar por qué está alto y qué actuación debe hacer. Entonces, este contexto de una atención de emergencia requiere que el alumno esté preparado para no ir a la práctica vacío. Entonces, vamos a continuar. Primero tenemos que saber identificar una emergencia neurológica. Tenemos que saber identificar, puede ser una emergencia cardiológica, puede ser una emergencia urológica, porque no van a venir solamente alumnos de esa característica. Perdónenme, no me... Les decía de que al momento de identificar a un paciente si es neurológico o no, nosotros tenemos que saber por qué viene el paciente. Entonces, ahí vamos a identificar las características, si es o no neurológico nuestro paciente. Entonces, tenemos que saber qué es una urgencia, qué es una emergencia. Ya sabemos que una emergencia que compromete un órgano blanco, que compromete la vida, y urgencia, pues está en riesgo la vida o la función de un órgano, y hay patologías agudas que puede tener el paciente. En este caso, por ejemplo, en la mañana, el paciente había destapado un cilindro de pintura y le cayó en la cara, explotó y le cayó en la cara, ¿no? En la cara, en la frente. Entonces, una patología aguda, nueva. El paciente era sano, era un hombre con Glasgow 15 previamente normal y desde ese momento no podía ni hablar. Estaba teniendo una fractura de cráneo con todas las consecuencias. Entonces, hay situaciones nuevas, hay situaciones descompensadas. Es un paciente que tiene antecedente de diabetes de larga data y que viene porque dice que no quiere comer, que está sudoroso, que está somnoliento. Entonces, inmediatamente le hago su hemoglucotest para ver, de pronto encuentro un 40 de glucosa. ¿Y qué tengo que hacer con ese 40 de glucosa? Tengo que tomar en consideración esas características, ¿no? Imprevistos, ¿no? Situaciones, se tragó una moneda, se desmayó, le cayó una bloqueta, se ha desmayado, ha perdido el conocimiento bruscamente, puede ser un síncope, puede ser una epilepsia. Yo tengo que saber preguntar, tengo que saber hacer la semiología. Aprovecho la ocasión
para decirles lo siguiente. Cada vez que a su paciente le digan por qué viene, qué ha pasado, es la pregunta de inicio. ¿Quién lo ha traído? Entonces responderán, yo soy su hijo, lo he encontrado en el piso, yo soy su mamá, mi hijo está convulsionando. Entonces la pregunta es básica. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Ese que ha sucedido dice, tiene mucho mareo, no puede hablar. Entonces yo tengo que hacer la semiología de esa característica, pero rápidamente, no pues una semiología tan minuciosa como un paciente de piso, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿A qué hora ha ocurrido esto? ¿Tomó su medicación? Entonces, cosas que nos van a ayudar rápidamente a seguir el camino correcto. Entonces, tenemos que tomar decisiones rápidas, pero seguras, pensando siempre en que el beneficio del paciente es lo más importante, adecuadamente, para eso tengo que estudiar, ¿no? Entonces, tengo que desarrollar la urgencia de mi paciente. Tengo que reconocer en qué parte del sistema nervioso periférico central está la lesión de mi paciente. Tengo que reconocer si esta lesión es encefálica, troncular, cerebelosa, de la médula o es del nervio periférico. O sea, tengo que saber cuáles son las características de la primera neurona, características de la segunda neurona, pares craneales, tengo que saber, ¿no? Para saber diferenciar una cosa de la otra. Entonces, esto es básico, aproximarse a la emergencia de un paciente. ¿Cuáles son los síntomas más comunes en las urgencias neurológicas? Básicamente la pérdida de conciencia. ¿Por qué lo trae? Se ha desmayado en la clase, en el colegio. Entonces, ¿qué estuvo haciendo? ¿Quién ha sido testigo? ¿Se movió o no se movió? ¿Se orinó o no se orinó? ¿Qué color se puso? ¿Cuánto duró? Semiología del hecho. Esa es una pequeña historia de ingreso. En todo paciente que venga a la emergencia, yo tengo que hacer una pequeña historia de ingreso mientras o paralelamente le estoy indicando a la enfermera, colócale una vía, colóquenle al monitor, cómo está saturando, porque todo demora, no vas a pensar que de frente le va a poner demorará colocar los electrodos, demorará colocar pero lo va a hacer. Entonces el monitor inmediatamente va a prenderse, va a estar anunciándonos los valores y eso tengo que reconocer cuánto de presión tiene, cómo está su frecuencia cardíaca, etcétera, mientras estoy preguntando qué ha pasado, perdió el conocimiento. ¿Qué ha pasado? No estaba así. El paciente estaba despierto y de pronto hace 3 días que está así. Todo es que se ha caído en el baño y ya está así. Tiene pues un hematoma subdural, probablemente. Entonces está confuso. Visión borrosa. El paciente viene, ¿por qué viene? Porque miro como una película, como algo. Hay que saber hacer la anamnesis por somnolencia exagerada, no quiere despertar en el día, está que duerme y duerme inmediatamente, glucosa, electrolitos, porque puede estar bajo un problema de hiponatremia, un problema de hipoglicemia, un trastorno hidroelectrolítico metabólico, ¿no? No está comiendo, con qué calorías está, dificultad para caminar, ¿no? Frecuente, ¿no? Me gustó en la mañana un paciente, un niño sería por 12 años, ¿no? ¿Qué decía la historia? El niño no puede caminar, se tropieza mucho. Eso nos debe llamar la atención. Se cae mucho. Puede tener un tumor en fosa posterior, ¿no? Sensación de inestabilidad, las famosas ataxias, los mareos, los vértigos, la debilidad facial, la debilidad facial o de extremidades, puede estar haciendo un ACV, golpes en la cabeza, dolor de cabeza, que es un tema por demás intenso, fiebre, adormecimiento de las extremidades o la mitad del cuerpo, pues haciendo un ACV de la zona sensitiva, convulsiones, lenguaje lento, diferente, está haciendo una disartria, un ACV, o vómitos explosivos, una hipertensión endocraniana. Entonces, los síntomas son N, como ustedes están viendo, que son frecuentes en la atención de un paciente de emergencia. Y en estas 3 semanas eso vamos a enseñarles. Básico es el triaje, el triage. El triage es la clasificación de la gravedad del problema de un paciente cuando llega al servicio de urgencia. Ahí viene un punto clásico, que es el método con el cual tú haces el triage. Me explico. Tú coges al paciente, tienes un sexto sentido.
Ustedes están formándose un sexto sentido, un sentido de la premonición, del ojo clínico, le decimos así nosotros. ¿Por qué? Porque tú desde que lo ves al paciente ya te das cuenta en qué estado está. Si lo traen en una camilla inconsciente, paciente crítico. Si lo traen caminando, está, ¿no? Podemos dialogar, podemos avanzar lentamente. Depende cómo llegue el paciente, pero tú tienes un ojo clínico, tienes una situación de que este paciente cómo está, bien, mal, regular. Pero obviamente no es al ojo clínico, sino tiene que ser presión estable, frecuencia cardíaca estable, temperatura normal, para que el paciente tenga un buen triaje. Un paradigma en la neurología es esta palabra o esta frase que dice tiempo es cerebro. ¿Por qué tiempo es cerebro? Porque nosotros dependemos de oxígeno y glucosa y la ausencia de estos elementos en el sistema nervioso por tiempo no permitido, 10 segundos, 15 segundos, va a provocar un daño a nivel de las células. Y hay muchas patologías que pueden comprometer este problema de la oxigenación, de la falta digamos, de glucosa en el sistema nervioso. Por ejemplo, un ACV, por ejemplo, tenemos un paciente con hipoglicemia, o un estatus convulsivo, o una meningoencefalitis. O sea, hay características donde tenemos que actuar, tratar de que sus funciones vitales del paciente estén estables, llevarlo a lo normal, que es lo que pretendemos para que no se nos vaya a ir el paciente, porque nuestra función están estudiando medicina para salvar vidas, eso es su función. Olvídense de las otras cosas, del dinero, que los viajes, no, ustedes concéntrense en que su función primordial, el eje de su atención es salvar la vida de una persona y no dejar que se nos pasa una hemorragia cerebral, se nos pasa una trombosis, se nos pasa un ACV, se nos pasa. No debemos dejar que se nos pase. Para eso los capacitamos. Entonces, tiempo de cerebro significa actuar lo más pronto posible, pero adecuadamente. Pero ha cambiado el paradigma. Solamente en tiempo no es cerebro, sino también imágenes de cerebro. Hoy en día la tecnología, yo ya tengo mi celular, el Tesi Shihara. Señor, ¿qué número ve acá? 12. ¿Qué número ve acá? 13. Tengo para ver cómo es la trombolisis. Tengo para decirle al paciente, hacerle una resonancia magnética, una tomografía por perfusión o difusión, una resonancia. Todo eso es tecnología. Entonces ya no solamente tiempo es cerebro, sino también tiempo es cerebro e imagen, lo moderno, el paradigma nuevo en estas patologías. Son emergencias que afectan al sistema nervioso, incluyendo el cerebro, la médula espinal y los nuevos asociados. Time is running, como están viendo ustedes, por cada minuto cuántas células se pierden, cómo va avanzando este núcleo. Vean, en 10 minutos, un núcleo o core y toda la zona de penumbra. Y como va pasando 1 hora, 3 horas, 6 horas, esa zona va avanzando y tenemos una necrosis del tejido. Por lo tanto, nuestra misión es salvar ese tejido de la hipoxia, de la falta de oxigenación. Y eso lo tenemos que hacer ya, porque viene el paciente, actuamos, está saturando bajo, está con hipotensión, está con hipertensión, regulamos los volúmenes, corregimos y podemos llevar a la trombolisis al paciente si es que es necesario. El médico tiene que reconocer a un paciente rápidamente de qué padece y eso se llama las escalas prehospitalarias. Existe una escala que se llama el FAS. El FAS, que es una escala bien amplia, bien aplicada en el medio prehospitalario, en un centro de salud, el mismo hijo, el técnico de salud, la enfermera, reconocen, y el médico con mayor razón debe reconocer estas características y decir, estamos frente a un ACV. No se trata de correr, se trata de hacer las cosas bien, obviamente con la capacitación. Entonces, le han agregado el BIFAS para ver la fosa posterior. Antes solamente el FAS era fosa anterior, fosa cerebral media. Ahora es fosa posterior, cerebral posterior. Entonces,
verificar siempre en las preguntas de qué cosas sufre el paciente. Señora, buenos días. Sí, ¿es su hijo? Sí. ¿De qué padece él? ¿Qué enfermedades tiene? Mi hijo es epiléptico hace 10 años. Mi esposo tiene antecedente de ACV, es diabético, es hipertenso y fuma demasiado y toma licor. Entonces me está diciéndome los factores de riesgo para yo también contestarle que esos factores lo llevado a esta enfermedad y que pues estamos en estado crítico por la culpa de esa mala calidad de vida. Entonces tenemos que reconocer en la primera fase los antecedentes. La segunda fase, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde lo han encontrado? ¿Qué testigos tenemos? Entonces, las patologías más frecuentes, pues, son el infarto cerebral, ¿no? Y la idea es llevar a la trombolisis o a la trombectomía, que ojalá se haga ya en nuestro medio. Los dolores de cabeza, un dolor de cabeza que puede llevar consigo un hematoma subdural. Muchos pacientes han sido subestimados, no han sido bien tratados por nosotros, los profesionales, porque no le hemos preguntado, ¿por qué viene usted? Porque me duele la cabeza. Ah, ya, colóquese el diclofenaco y listo. Como que el diclofenaco fuera pues todo, ¿no? Entonces le dan el diclofenaco al paciente y el paciente pues se va a su casa, regresa a las 2 horas y en estado de compromiso de sensorio. ¿Por qué? Reventó el aneurisma que tenía. Entonces, ustedes tienen que acostumbrarse a reconocer la emergencia y el riesgo de un paciente. Desde aquí repito, riesgo. Riesgo significa probabilidad de enfermar o morir. Es decir, cuando una persona viene a una consulta de emergencia o urgencia a un centro asistencial y tú lo atiendes y le preguntas, ¿por qué viene? Y te dice, me duele la cabeza, tú tienes que identificar si ese dolor de cabeza es primario, secundario, si dentro de ello está envuelto algún riesgo que puede tener el paciente. Para eso es la semiología, desde cuándo, cómo, qué intensidad tiene, irradiación, si es primera vez, si lo despierta en la noche, bla, 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 bla. Entonces le haces la anamnesis del dolor de cabeza y puedes deducir que esto es una cefalea primaria, es una migraña nada más, así que no tienes que estresarte mucho. 95% son cefaleas primarias y 5% son cefaleas secundarias. En esas secundarias está envuelto 3 patologías que debemos de saber bien. La hemorragia subaracnoidea, se rompió el aneurisma, la trombosis venosa cerebral, tiene factores protrombóticos, tiene una trombosis venosa cerebral, o la disección de las arterias carótidas o vertebrales. Entonces, estas patologías ponen en riesgo la vida de la persona. Riesgo significa que se puede morir. Entonces, yo le digo al paciente, váyase a su casa, mañana viene, porque mañana recién viene el doctor, y en su casa pasa algo, nos metemos en un problema legal. No, quédese en observación, le vamos a poner su metamizol, su vía, y lo vamos a vigilar. Y vamos a vigilarlo mediante la escala de coma de Glasgow. ¿Cómo está usted? 15. ¿Cómo está usted? 13. No, no puede ser. Ha bajado 2 puntos. Estaba bien, ahora está medio somnoliento, no quiere contestar. Entonces puedes anticiparte y pedir una imagen y encuentras una patología como puede ser un sangrado intracerebral. Dolor de cabeza en estallido, ya lo veremos en su momento. Los dolores de cabeza pues tienen varias probabilidades de ser una hemorragia, una meningitis, una trombosis venosa o simplemente una migraña, ¿no? Alteración o pérdida de la conciencia. Paciente que viene con alteración o pérdida de la conciencia, tenemos que evaluar 4 características. Tenemos que evaluar pupilas, no lo olviden para el teórico práctico. ¿Cómo evalúas a un paciente con compromiso de conciencia? Pupilas. ¿Y qué cosa evalúas con las pupilas? El tamaño, la simetría, la respuesta al estímulo luminoso, la mirada fija primaria. Ya está. ¿Qué más evalúas? Los movimientos oculares, si van de un lado para otro, pero está inconsciente el paciente. Le tengo que hacer los movimientos oculocefálicos con la mano para un lado y para otro lado sujetando la cabeza. ¿Qué más tengo que hablar? El tipo de respiración, si es una respiración normal o está haciendo una respiración de hiperventilación neurógena, una atáxica, una apnéusica o una respiración de Cheyne-Stokes. Debo reconocer el ritmo de la respiración, cómo es su forma de inspiración, cómo es su forma de expiración. Finalmente tengo que ver cómo está su respuesta motora,
si responde adecuadamente, moviliza espontáneamente o no moviliza, es asimétrico, ya está focalizando, o está decorticando, o está descerebrando, o está desencefalizado, es decir, no hay ninguna respuesta. Pero ojo, siempre pregúntense si el paciente está bajo efecto de la sedación, si está bajo efecto de fentanilo, el propofol, está con midazolam, infusión continua, entonces ese paciente está planchado. Entonces tu evaluación de tipo neurológica va a tener un sesgo porque el paciente está planchado. Entonces hay que considerar esas situaciones. Hay que ver las parálisis agudas, hay que reconocer la segunda neurona motora. Sello que deben llevarlo de por vida. Cualquier paciente que diga, ¿por qué viene a la consulta? Porque tiene debilidad. Escuchen la palabra debilidad y se debe parar sus orejas, pero hasta el cielo, porque debilidad significa que puede ser un Guillain-Barré. Y nosotros que somos viejos, digo viejos en relación a su edad de ustedes, nosotros hemos tenido malos momentos a veces por no habernos dado cuenta de que era un Guillain-Barré el paciente que se ha lastimado. ¿Por qué? Porque no hemos sabido darnos cuenta, ¿por qué viene? Porque, no sé, ya no quiere caminar. Pero no te dicen que tiene debilidad y tú tienes que hacer los reflejos y si ves que no tiene reflejos, tienes que demostrar que no tiene Guillain-Barré. Tienes hasta 28 días para ese problema. Entonces, es bueno que el alumno tenga práctica en esto, lo que son urgencias y emergencias neurológicas, reconocer primera neurona, reconocer segunda neurona motor. Las parálisis agudas como el síndrome de Guillain-Barré que estamos conversando, y siempre acuérdense de esta diapositiva. Todo paciente que llega a sus manos en un área de emergencia, a la vez que están diciéndole, señora enfermera, colócale una vía, tómele hemoglucotés, póngalo al monitor, la enfermera está capacitada 100% de hacer lo que estamos pidiendo. Yo interrogo a la mamá, al hermano. ¿Por qué lo trae? Me dice las condiciones. ¿Qué antecedentes tiene? Muy bien. Ahora yo procedo a hacer un examen neurológico, pero no es un examen neurológico, pues, estándar, grande, sino un examen neurológico, llamémosle, rápido. Voy a ver rápidamente su parte de conciencia, sus pares craneales rápidamente, su parte motora, su parte sensitiva, su lenguaje, sus funciones superiores. Entonces, rápido, en minutos voy a tener una apreciación de mi paciente. Entonces, acuérdense de la palabra evaluación neurológica pequeña de ingreso, una pequeña evaluación neurológica. Este es un caso clínico que pongo en consideración ustedes borrando el nombre del paciente de la experiencia que tenemos nosotros. Dice así, ¿no? Fecha de atención, el año pasado, 8 de la mañana con 46 minutos. Paciente que tiene hipertensión arterial. ¿Qué más? Hoy amanece con hemiplegia. Nada más. El paciente dice que hoy en la mañana, cuando venía a verlo, estaba con la mitad del cuerpo muerto. Y nada más, evaluar, dice. Entonces, ¿qué pone acá el médico que lo atiende? Dice, paciente de 84 años, siempre el estado basal, independiente. Era una persona, y es lo que nosotros pasó hoy día, ¿no? En este paciente que tuvo la fractura de cráneo, le preguntamos a su jefe cómo era él. Dijo que él era independiente, que él hacía todas cosas, hablaba, pero el momento que fuimos a ver, estaba mudo. Señor, ¿cómo se llama usted? Y comenzó a convulsionar, ¿no? Entonces, paciente de 84 años, basal independiente, antecedentes de HTA, glaucoma de ojo derecho, con pérdida visual importante, reacción adversa a medicamentos, no. Entonces, esas cosas son vitales. No pueden ustedes empezar una atención de emergencia sin preguntar los antecedentes de su paciente. Pregunta de examen teórico práctico. Alumno, le dice el doctor. Un paciente que viene por emergencia porque tiene una hemiplegia del lado derecho, ¿cuál es su actuación? Le pregunta. Su actuación. Y el alumno le contesta, le saco una tomografía. Entonces,
El doctor le dice, ¿cómo? O sea, tú llega el paciente y le sacas una tomografía. No, señor. Tienes que hacer pasito a paso las cosas, lo que estamos conversando. Entonces, no vayan a cometer ese error. De viene un paciente por emergencia, ¿qué haces? Una tomografía, una resonancia. No, pues tienes que contestar el contenido de lo que vas a hacer en ese paciente. Entonces, al examen, el paciente dice, refiere familiar que amaneció con dificultad para hablar. Ya van a hacer el capítulo de ACV la próxima semana con el doctor Peralta. Y hay un término que se llama wake up stroke o ACV del amanecer. O sea, hace un rato hablábamos de un paradigma, decíamos tiempo y cerebro, dijimos después tiempo y cerebro e imagen. Entonces, muchos años el ser humano se ha cuestionado qué hacemos con un paciente que amanece con un ACV, de qué hora será su ACV, habrá sido de la 1 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, 12 de la noche, de qué hora habrá sido. Entonces se toma en consideración dos parámetros. Se pregunta a la familia a qué hora fue la última vez que lo vieron despierto. Primer parámetro de confiabilidad. ¿A qué hora lo vieron por última vez? Dicen a las 10 de la noche se acostó. Muy bien, 10 de la noche la hora que se acostó. ¿Y a qué hora lo encontraron así? A las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué hago yo? Lo someto a una prueba llamada tomografía, ¿no? Por perfusión. Entonces, ¿qué hacen esa tomografía? Le van a colocar a colores, va a salir la zona del core y la zona de penumbra. Ya con valores establecidos, si el terreno o el territorio de que está sufriendo, que quiere ser recuperable, es grande, se somete a la trombolisis. Si el tamaño es pequeño, digamos, la extensión de daño se tromboliza. Pero si es grande, extenso, ya no. Por eso se considera que la tecnología nos está ayudando porque nos ayuda a resolver. Decir, pues somételo, de repente lo han encontrado a las 6 y recién empezó su ACV a las 5 de la mañana. Entonces no podíamos tener antes esa forma de predecir, pero gracias a la tomografía por perfusión, a la resonancia magnética por difusión, tenemos respuestas inmediatas del tamaño de la lesión. Entonces dice así, refiere familiar que amaneció con dificultad para hablar. Dificultad para hablar nos está diciendo que está focalizando en una función superior llamada lenguaje. Está focalizando en el lenguaje. Si nos diría, el paciente tiene mareo, tiene vértigo intenso desde la mañana, ¿qué es lo que podríamos decir? Está hablando de que el sistema de equilibrio está en riesgo. O sea, está hablando, está focalizando desde el punto de vista de su equilibrio. Nos dice que la mitad del cuerpo no lo siente, pero sí lo puede mover. Está focalizando desde el punto de vista sensitivo. Nos puede decir de que el paciente no puede mover motoramente el hemicuerpo derecho, nos está hablando de una focalización motora, no sensitiva, no superior, sino motora. Entonces, eso tenemos que reconocer a lo largo de esta práctica. Entonces, a mover el hemicuerpo izquierdo, al examen el paciente está despierto, tiene lenguaje disártrico y tiene una hemiplegia izquierda. La escala de NIS es de 16. Su escala de NIS, que también van a hacer conmigo, porque en la clase no es suficiente a veces desarrollarlo, vamos a hacer escalas ahí, hacemos la escala de NIS. La escala de NIS, por si acaso, tiene 11 ítems, son 44 contenidos que tiene. Vean esta diapositiva, dice así, ¿no? Paciente de 84 años, basal independiente, ascenso hipertensión, glaucoma, todo lo que sabemos, y le hacen, dice, aún sin tomografía. Seguimos avanzando. Paciente shock trauma, medicación habitual tiene toma aspirina, bisoprolol, irbesartán, es independiente, entonces le corresponde una escala. Entonces hablamos de dos escalas en este momento, la escala de NIS y la escala de la escala de Rankine. Hablemos de la escala de NIS. La escala de NIS es exclusivamente para ACV, solo ACV. La escala de ABCD al cuadrado es exclusivamente para un TIA, un accidente isquémico transitorio. La escala de Glasgow es una escala para TEC, traumatismo encefalocraniano, pero expandida a muchas áreas de la medicina. ¿Por qué? Porque tiene una buena especificidad, tiene una buena aproximación a la realidad.
es poco probable que nos digamos, tiene un Glasgow 8 y el paciente esté bien, no, imposible. Glasgow 8, el paciente esté intubado. Entonces existen escalas que nos ayudan a ponernos de acuerdo, todos pensar lo mismo. Eso es una escala para pensar uniformemente y no divagar, no explayar. Entonces, la escala de Nice es para ver un ACV, cuánto de lesión tiene. Y la escala de MRS es la escala de ranking modificada, o sea, para ver el estado basal de mi paciente. ¿Cuál es su estado basal? Independiente, dependiente parcial o totalmente dependiente. Entonces tenemos que valorar esa escala. Le ponen wake up stroke, ¿no es cierto? Hija de la paciente refiere que lo vieron por última vez a las 10 de la noche. Hoy le encuentran 7:45 sin poder movilizar el hemicuerpo izquierdo. Entonces se le hace una tomografía por perfusión urgente con una vía número 18 en su flexura. Así tienen que colocar. Esto es como una especie de un protocolo. Protocolo es aquello que tienes que seguir sin salirte. Pero guía no. La guía es un elemento que puede ser modificada porque nos guía, nos lleva y es la decisión del médico la que dice hagamos esto, pero en base a la guía. Vamos a hacer eso en base a la guía. ¿Listo? Pero protocolo es una cosa rígida. O sea, tienes que colocar una aguja número 18 en la flexura. Ese es el protocolo. A las 9:50 horas se le hace una tomografía por perfusión y se encuentra una zona de penumbra, o sea, zona salvable de la arteria cerebral media derecha que tiene buen pronóstico. Y proceden a la perfusión, a la trombólisis, con una monitorización minuciosa, calculando 0. ¿No? 0. ¿Cuánto? Miligramos por kilo de peso. Por el peso del paciente nos sale una cantidad y se pasa una cantidad en el primer minuto y luego el resto en una hora, ¿no? Ahí ven ustedes la infusión en el primer minuto y luego en una hora. Y se va controlando cada 15 minutos la presión, porque puede sangrar, como nos pasó una vez con un paciente, lo trombolizamos. Era un paciente que no tenía un ACV hemorrágico, sino isquémico, y autorizó a la familia, felizmente teníamos el consentimiento, y se complicó, sangró enormemente el paciente, tuvo que entrar a sala, etcétera, etcétera. Entonces, este procedimiento de trombólisis tiene consigo mucho riesgo. Si por A o por B un paciente se nos muere con este método, van a hacer una auditoría a la historia clínica, desde que llegó, qué sucedió, y si encuentran fallas, que fue mucho tiempo, el NICH no lo tocaron bien, no tenía NICH 14, sino 25, 28, o sea, faltó pericia en el médico que le hizo este examen, entonces puede ser motivo de una sanción. ¿Por qué? Porque este procedimiento hay que hacerlo como pegado está a las guías y los protocolos. O sea, si le pasa algo al paciente, la familia te va a enjuiciar y tú sacas el consentimiento y le dices, usted me autorizó, ahí dice bien claro que hay riesgos y justamente hemos corrido riesgo y lamentablemente ha pasado esto. Entonces hay que saber explicar, llevar una relación armoniosa con el entorno de los familiares. Pasa a UCI, todo paciente que hace trombosis pasa a UCI para un monitoreo y se le hace sus tomografías de control y también se le inicia antiagregantes orales después de esto. Siempre de evaluación del cardiólogo y esto deberían tomarle una foto a esta diapositiva porque es del uso diario, por favor. ¿Qué quiere decir el uso diario? NPO, control de funciones vitales, cloruro de sodio al 9 por 1000, más una ampolla de calium, más, ¿no? En 24 horas, o sea, solamente ¿a cuántas gotitas? A 15 gotitas. Atorvastatina, 40 miligramos cada 12, asociado a su labetalol, porque es hipertenso, y ahí aprendemos a manejar el labetalol. Dice, una ampolla condicional a presión arterial mayor de 180 sobre 110 24 horas. Esa indicación no es correcta, porque las ampollas pueden ser
es de 100 miligramos por 20 mililitros. No le vas a aplicar los 100 miligramos. Más o menos me explico, ¿ya? En la betalol se indica, por ejemplo, 10 miligramos, colócale una ampolla colócale 10 miligramos, vuélvele a colocar 10 más a los 15 minutos, vuélvele a colocar acá a los 15 minutos, pero le estamos colocando 10 miligramos o 20 miligramos. ¿Y la ampolla de cuánto viene? De 100 miligramos en 20 mililitros. Entonces yo le aumento 80 mililitros de cloruro de sodio y se convierte en una solución de 1 miligramo por cada centímetro cúbico de solución. Es decir, si tenía antes en 20 mililitros 100 miligramos, ahora tengo en 100 mililitros los 100 miligramos. Es decir, hay una relación de 1 miligramo por cada centímetro cúbico. Entonces, una vez que he convertido esta característica, le digo a la enfermera, colóquele 10 miligramos y la enfermera le va a colocar 10 centímetros cúbicos. Entonces, tenemos puntos de reparo para el manejo del labetalol. Entonces, tienen que conocer, la ampolla viene de 100 miligramos, hay que diluirla y sacar de ahí, cada 15 minutos, colocarle la dosis, 20 o 10 miligramos cada 15 minutos, hasta controlar bien su presión arterial. Pasamos a la atropina, dice, es un medicamento que se va a poner si la frecuencia cardíaca es menor de 40. Y eso es un poco delicado que tenga menos de 40, porque es una cosa grave. Entonces le tienen que poner un marcapaso. El hemoglucotés, la glucosa de un paciente diabético debe ser controlado cada 8 horas. Y le podemos corregir con la famosa escala móvil. Cuando tenemos una glucosa menos de 180 en un paciente estándar que viene por emergencia, pero 180 tiene el paciente, se le llama hiperglicemia reactiva. Es una hiperglicemia que puede tener el paciente producto de que ha comido hace poco, producto de que está haciendo un estrés, entonces está sintetizando, está con la glucosa, llamémosle, subida, pero es reactiva. No es una cosa en ayunas, no, es reactiva. Por lo tanto, no se coloca en menos 180, pero cuando es más de 180 hasta 250, le colocamos 3. Luego de 250 a 305 y más de 300 le ponemos 7 unidades de insulina cristalina. Entonces, esto tienen que aprender a manejar la hiperglicemia. De igual manera tienen que manejar la hipoglicemia. Me explico. Si un paciente viene con hipoglicemia, lo vamos a dividir en dos grupos. Un paciente con hipoglicemia, pero sin pérdida de conocimiento o sin, llamémosle, sin compromiso de conciencia, y un paciente hipoglicémico con compromiso de conciencia. Si no tiene compromiso de conciencia y tiene una hipoglicemia de 65, le damos caramelitos, le damos azúcar, le damos algo dulce porque está consciente. Él puede chupar, puede pasar, puede todo esto. Pero ¿qué pasa si el paciente está con compromiso sensorio y necesitamos mejorar porque tiene la glucosa en 55 y es ya una hipoglicemia? Entonces, ¿qué hacemos? La idea es llegar a 25 gramos de glucosa para que suba la glucosa que tiene nuestro paciente. O sea, y 25 gramos, ¿cómo consigo yo? ¿Cómo puedo conseguir 25 gramos de glucosa endovenosa? Tengo que conseguir las ampollas de dextrosa al 33%, y cada ampolla me va a aportar 6.6 gramos de glucosa. Entonces, si me está diciendo la guía que yo debo subir 25 gramos de glucosa por esa hipoglicemia con compromiso sensorio de 55, le voy a preparar 6 por 3, 18, 6 por 4, 24. 4 ampollas de dextrosa al 33 me va a dar un valor de aproximadamente 25, un poco más, para corregir su glucosa y mandarlo más allá de los 80. Le tomo su hemoglucotés de acá 15 minutos y me dice que el paciente todavía no ha llegado a los 80, tiene 65. Tenía 55, ahora tiene 65. Le repetimos otro bolo de dextrosa al 33, como hemos dicho, las 4 ampollas para llevarlo a un valor aceptable. Eso tienen que manejar en estas urgencias
o emergencias que vamos a desarrollar. Porque el docente te va a decir, ¿qué haces? Su glucosa está baja, tiene 45. Tú le dices, con compromiso sensorio, ¿cómo está el paciente? Está con... Entonces se le procede a dar dextrosa y se repite en 15 minutos. Entonces, estas cositas vamos a practicar en la simulación. Apuntes de enfermería y etcétera. Entonces ya el paciente ahí tiene las imágenes, el signo de la cuerda densa que ven ustedes en el lado izquierdo y se le procede a la tomografía de perfusión, se ve el daño y se procede a la trombolisis. Entonces, fundamental que ustedes sepan lo que es el ACV isquémico que van a desarrollar la próxima semana. El ACV se divide en dos grandes grupos. Un ACV que no llega a ser ACV, se llama el famoso TIA o accidente isquémico transitorio. Y el otro que se llama pues ACV establecido, porque ya tiene focalización, ya tiene un problema neurológico que no está mejorando, pero el TIA mejora. El TIA mejora el paciente, no tiene ya el déficit motor con el que entró, ya no está hablando disártrico, entonces ha mejorado. Ambas cosas hay que considerarlas por separado. Si es un TIA, tenemos que saber si es de bajo riesgo o es de alto riesgo. ¿Y de qué depende saber si es de bajo riesgo o alto riesgo el paciente? Depende de aplicar una escala llamada la escala del ABC de al cuadrado que tienen que saber. Todo paciente que venga a emergencia con ustedes y le dice la mamá o le dice la esposa, mi esposo no puede hablar. ¿Hace cuánto rato? Hace 40 minutos. Y no puede mover la mitad de su cuerpo derecho. Y tú lo examinas y encuentras de que aparentemente no es mucho lo que tiene. Y tú le preguntas, ¿él podía pararse? No. Entonces, ha mejorado mi paciente. O sea, de lo que estaba mal en la casa, ha venido al hospital, ya han pasado 40 minutos, ha mejorado. Y mejora más aún, se llama AIT o accidente isquémico transitorio. ¿Y el score en qué consiste? En estas características. Primero, ¿cuántos años tiene? Si tiene más de 60 años, le ponemos un punto. Si la presión arterial es más de 140 sobre 90, le aplicamos un punto. Si tiene características de problema para hablar o problema para movilizar, le dan mayor valor a la movilización, a la parte motora le ponen 2 y a la perturbación del lenguaje le ponen 1. La duración del síntoma, si duró de 10 a 59 minutos, le colocamos 1. Si tiene más de 60 minutos, le colocamos 2. Y si finalmente el paciente es portador de diabetes mellitus, le ponemos 1. Si sumamos y sale que tiene 3 sobre 7, el paciente se va a su casa porque es de bajo riesgo. Pero si sale que tiene más de 3, o sea, tiene 4, 5, 6 o 7, significa que es de alto riesgo y que en cualquier momento nos puede hacer un infarto cerebral. Por lo tanto, le tenemos que dar su famoso combo. ¿Qué es el combo? No es el combo que golpean, no. El combo significa darle sus 40 miligramos de estatinas cada 12 horas, en este caso atorvastatina, y darle su aspirina y protegerlo hasta que lleguen los refuerzos. Llega pues el colega, el médico, ya sugieren otras cosas. No lo olviden que esta práctica significa la atención en la primera hora, en la actuación rápida. Pongo ejemplo. Viene un paciente de 50 años, hipertenso, tú estás de guardia en emergencia y le haces todo lo que hemos avanzado hasta ahorita. ¿Qué haces? Le haces preguntas de antecedentes, le haces una pequeña anamnesis, le has hecho su ABC, le has dicho a la enfermera que le coloque su vía, que lo ponga al monitor, le ha hecho su hemoglucotest, has llamado al laboratorio para que tome la muestra de laboratorio del paciente y has llamado también a tomografía para que estén listos que en 10 minutos vamos a llevar al paciente. Si tú haces todo lo que acabo de decir hace 10 segundos, vas a dejarlos con la boca abierta a 15, porque estás preparado para desarrollar una emergencia. Pero ¿qué pasa si es al revés? Viene el paciente, tú le pones una vía y dice, ay, no, ahorita viene el doctor que lo examine. Ya ha pasado una hora y media y de pronto viene el doctor, oye, pero esto es un ACV, ¿por qué no me has llamado antes? Es que doctor, yo vi que el paciente estaba, no lo vi tan mal, entonces hemos perdido tiempo. Entonces,
Eso viene a ser tiempo de cerebro imagen, entonces el médico tiene que estar capacitado para desarrollar lo que estamos diciendo rápidamente. Entonces, esta es la escala del ABCD al cuadrado. Ustedes van a hacer esto en extenso con el doctor que le toca el tema la próxima semana, pero es bueno que vayan leyendo lo que es el ACV, porque la otra semana van a hacer la práctica ya ustedes, el próximo viernes, y van a hacer con toda seguridad ACV y estatus epiléptico, que son patologías por demás interesantes y tratables. Entonces vamos a pasar esto rápidamente, porque es bastante. Vamos a llegar a lo que es la segunda parte, que es la epilepsia. Entonces, estas guías, ¿les he pasado? Todavía no. Les voy a pasar ahora, ya. Son 13 guías. El delegado no me ha escrito a qué libro les he prometido. No me ha escrito. En la epilepsia, que es una emergencia también tan igual que la ACV, tan igual que la debilidad, tan igual que el Guillain-Barré, tan igual que el meningoencefalitis, lo primero es hacer una pequeña anamnesis. ¿Por qué viene? Está convulsionando 3 veces desde la mañana. Muy bien. ¿Qué antecedentes tiene? ¿Ya es paciente epiléptico o es un paciente nuevo? Señora enfermera, colóquele una vía, número 18 en la flexura, colóquele un cloruro de sodio, por favor, oxígeno, ¿cuánto está saturando? 78, colócale 5 litros por cánula binasal. ¿Cómo está su presión arterial? Mire, doctor, está en 180 sobre 110. Vamos a ponerle su captopril sublingual porque está encima de 140 sobre 90. Entonces le ponemos su captopril sublingual. ¿Qué más? ¿Cómo está su frecuencia cardíaca? Está en 120. ¿Cómo está digamos, sus valores ¿no? de su presión arterial, de su saturación? Todo eso corregimos inmediatamente. Estamos diciendo a la vez si es primera vez la convulsión o ya es repetida. Si es primera vez, tiene que hacerse una tomografía, un electro, pero si es repetido, es un paciente crónico que ha venido ya varias veces en los últimos años, no va a estar pidiendo cada vez tomografía, cada vez análisis, no, porque son crisis ya conocidas. Entonces, la epilepsia es un tema muy especial. ¿Qué cosa es epilepsia? Es la descarga de un grupo de neuronas en el sistema nervioso. ¿Esta pone en riesgo la vida de la persona? Sí, porque si pasa más allá de 5 minutos, el paciente está en riesgo. Empecemos. Si el paciente está por primera vez, yo estoy pasando visita, y me dicen, el paciente está convulsionando, es ahí donde yo voy a actuar rápidamente con el diazepam. Pero resulta de que el paciente ya es paciente ya crónico, ya tiene epilepsia varias veces, no voy a actuar de la misma manera. Si me lo han traído convulsionando, dice que la mañana ha convulsionado, otra en el taxi y otra hora, ya es un estatus epiléptico, de frente le pongo su fenitoína. Tal vez haya llegado tarde a la atención, ¿por qué? Porque los receptores de las benzodiazepinas en la epilepsia se secuestran, se endositan, por lo tanto no hay dónde actuar las benzodiazepinas, por eso que tenemos que actuar en los primeros 5 minutos. ¿Cómo definimos estatus epiléptico? Cuando el paciente tiene unas convulsiones más allá de los 5 minutos. A eso le vamos a llamar nosotros un problema llamado T1. Me explico mejor. Yo tengo un paciente que está convulsionando y debe autolimitarse al minuto 30, 2 minutos. Pero si el paciente continúa convulsionando, significa de que algo está pasando, que el freno del sistema nervioso no está funcionando y está poniendo en riesgo a la vida del paciente. ¿Qué hago? Le coloco la fenitoína. La fenitoína es un medicamento que se coloca a la dosis de 20 miligramos por kilo de peso y se coloca las ampollas de 100, le colocamos 10 ampollas normalmente a todos los pacientes en 30 minutos diluido en 100 centímetros de cloruro de sodio. Eso es una regla que tienen que aprender sí o sí. Una vez que ustedes estabilizan en los primeros minutos, en la primera hora, no van a esperar también que sea la hora para decir, estoy haciendo el check de la primera hora. No. Yo solo lo he hecho pues, unos 7 minutos, 10 minutos. Mientras me hacen la tomografía 15 minutos, yo tengo que avisar a mis superiores, mi R1, mi R2, mi asistente, que bajen, que el paciente está
continúa convulsionando a pesar de que ha pasado 10 minutos, lo cual ya nos dice que está en pleno estado epiléptico. Si pasa de los 30 minutos, se va a llamar epilepsia refractaria, la cosa se vuelve grave y hay que mandarlo a UCI al paciente. Nosotros tenemos un paciente que ha convulsionado, paciente que con estos jóvenes, mis alumnos esta mañana hemos visto, ¿no? Un paciente de UCI, primera vez, joven, 30 y tantos años, bruscamente comienza a convulsionar, hasta el día de hoy no despierta, ya han pasado como una semana y media y hoy día lo han destetado, le han sacado la vía, le han sacado y ha despertado el paciente. Está despierto el paciente, pero no se comunica con su entorno. Nada. La mirada fija, parece que estuviera en un estado vegetativo. ¿Ya? Estado de despierto sin respuesta. Eso se llama estado vegetativo. Entonces, reconocer el estatus epiléptico es, si no para la crisis más allá de 5 minutos, ya estamos en un estado epiléptico. Entonces, tenemos que corregir inmediatamente estas características. Muy bien, chicos, son las 21:02 de la noche. Este es el capítulo de urgencias, emergencias que van a hacer ustedes en el hospital de simulación. Las guías son para leerlas. Por favor, mejoren su performance, reconozcan bien los signos y síntomas. Estamos ya encaminados en esto de la neurología, estamos en la segunda semana y van a rotar algunos la próxima semana. Bien, jóvenes, hemos terminado la práctica el día de hoy de simulación, una práctica de cómo deben hacer en la simulación cuando les toque la próxima semana. Entonces, espero preguntas de parte de ustedes. Adelante, chicos, vamos, preguntas.